Este es el cuarto video al respecto de esfuerzos y se discute el tema de esfuerzos principales. Comencemos recordando cómo expresamos el tensor de esfuerzos de Cauchy en los videos anteriores. Tenemos la configuración deformada, a la cual corresponden los ejes que voy a dibujar. En esta configuración deformada tenemos un punto, por ejemplo aquí. Alrededor de este punto pensemos en un cubito y en este caso voy a dibujar solamente una proyección sobre este plano x1, x2 que va a ser un cuadradito. Luego, este cubo tiene caras orientadas de acuerdo a los ejes y sobre estas caras hay esfuerzos y estos esfuerzos tienen componentes correspondientes también a los ejes. Por ejemplo, el esfuerzo sobre una cara perpendicular a x2 tiene una componente también en dirección x2 que voy a dibujar de esta manera. Desde luego está relacionada con el elemento 2,2 del tensor de esfuerzos, pero no lo voy a escribir. También hay un esfuerzo sobre esta cara orientada perpendicularmente a x1 que tiene una componente en la dirección x1 y está relacionada con el elemento 1,1 del tensor de esfuerzos. Hay esfuerzos cortantes, este que está aquí, aplicado sobre una cara ortogonal a x2 y con esta componente que va en dirección x1 y por simetría de nuestro tensor de esfuerzos de Cauchy, el esfuerzo aplicado sobre una cara ortogonal a x1 en dirección de x2 es del mismo tamaño. Ahora, sobre las caras de este lado aplican los mismos esfuerzos pero en direcciones opuestas. Luego, en un video anterior exploramos qué pasa cuando hacemos una rotación, es decir, cuando tomamos una base que está rotada con respecto a la base ortonormal y cartesiana que corresponde a estos ejes de aquí. Entonces, hagamos un esquema correspondiente a una rotación. Tenemos este mismo y lo rotamos un poquito. Por ejemplo ahí. Quito estas indicaciones porque las voy a volver a describir. Entonces, este de aquí sería el eje x1', este de aquí sería el eje x2'. En un video anterior los había llamado tildes, pero me voy a guardar la tilde para otra cosa que voy a hacer más adelante. Aquí tengo un esfuerzo normal sobre una cara orientada perpendicular a x2'. No tiene por qué ser del mismo tamaño que era este esfuerzo de aquí, por eso exagero la flecha. Y tengo un esfuerzo normal aplicado sobre una cara orientada en la dirección x1'. No tiene por qué ser del mismo tamaño que este de aquí. Y tengo los esfuerzos cortantes también. Este de aquí es del mismo tamaño que este, pero estos dos no tienen por qué ser del mismo tamaño que estos dos de acá. Y tengo los correspondientes sobre las caras opuestas. Desde luego, yo acabo de construir este esquema pensando en una rotación sobre el plano x1, x2, pero en general esa rotación podría ser en cualquier otra dirección sin conservar necesariamente el eje x3. Entonces, me pregunto, ¿existirá alguna rotación en donde estas flechitas de esfuerzos cortantes desaparezcan? Hagamos el esquema. Este eje de aquí lo llamo x1', este eje de acá lo llamo x2', y lo que estoy buscando es el caso donde existe este esfuerzo normal, existe este otro esfuerzo normal, pero los esfuerzos cortantes son cero. Solamente por completar, dibujo las flechitas para el otro lado. Entonces la pregunta que se aborda en este video es si puedo encontrar este sistema tilde donde se cumple esto que yo acabo de decir. Si esta base existiera, tendría que pasar que si yo tomo una n que apunta en alguno de los ejes de este sistema, por ejemplo el eje 1, unitario, este es desde luego el primer elemento de la base,
Entonces yo calculo el esfuerzo sobre una cara normal a este vector y lo que tengo es la fórmula de esfuerzo de Cauchy, en este caso escrita de esta manera. Solamente por comodidad la voy a volver a escribir en componentes. En este caso decidí utilizar la misma base, tilde, para expresar las componentes. Resuelvo esta parte. Y tengo de alguna manera lo que ya sabía. Las componentes de este esfuerzo expresadas en esta base. Pero además, lo que yo estoy buscando es que este mismo esfuerzo esté en dirección de este elemento de la base. Eso quiere decir que sea un escalar multiplicado por ese elemento de la base. Como yo voy a encontrar un escalar diferente para cada elemento de la base que yo escoja, entonces aquí le voy a poner un índice así. Y lo voy a poner en paréntesis por una razón que va a quedar clara en un momentito. Entonces, este esfuerzo, expresado de esta manera, es justamente este esfuerzo. Y lo expreso así. Yo escogí hacer este pequeño desarrollo para el elemento 1 de esta base rotada, pero podría hacerlo perfectamente para el elemento 2 y tendría una expresión completamente análoga. Y para el elemento 3 también. Entonces lo expreso de manera genérica como aquí es donde este paréntesis vale la pena ponerlo, porque este producto que está aquí no denota una suma de las tres posibilidades de la i. Este índice i de hecho es un índice libre, se ve de este lado. El índice i es un índice libre, el índice que está contraído es el j. Este índice de aquí no denota suma, denota que tengo un elemento lambda 1 correspondiente con el primer elemento de la base, y lambda 2 correspondiente con el segundo, y lambda 3 correspondiente con el tercero. No es la suma de los tres. Este problema de aquí es un problema muy famoso que se llama problema de valores propios y lo expresamos en notación vectorial para que se pueda reconocer más fácilmente. Copio de aquí. Y lo comparo con una expresión vectorial que es la que se puede encontrar de manera genérica en los textos al respecto de este punto, donde A es una matriz, lambda es un escalar, B es un vector y este es un cero vector. Entonces en este caso, el que aparece en el rol de A es el tensor de esfuerzos de Cauchy, que tiene una representación matricial. Este escalar, de hecho le pusimos lambda también, y el vector que aparece es este elemento de la base rotada que estamos denotando como E tilde I. A las soluciones de este problema se les denota valores propios y vectores propios, o eigenvalores y eigenvectores. En nuestro caso estamos pidiendo que los eigenvectores sean unitarios, eso no necesariamente es así, pero para nuestros propósitos lo podemos pedir. No vamos a discutir cómo resolver este problema. Este caso que estamos resolviendo en realidad es muy sencillo, corresponde a una matriz de 3×3 y hay textos de álgebra lineal que lo discuten de manera muy puntual y muy precisa. Solamente vamos a aprovechar un teorema para saber que tenemos una solución y vamos a discutir qué es lo que pasa cuando resolvemos este problema. Este teorema se llama teorema de descomposición espectral y en particular nos dice lo siguiente.
Si tenemos una matriz que tenga valores reales, que sea simétrica y que sea cuadrada, entonces tiene valores propios reales y tiene vectores propios ortogonales entre sí. En nuestro contexto, eso nos habla de una rotación, aunque siempre tenemos que tener cuidado de que no vaya a estorbarnos el caso donde uno de los ejes se refleja y que también cumple con que nuestra base nueva tenga esta propiedad de que todos sus elementos sean ortogonales entre sí. Entonces, salvo ese punto, podemos pensar que es una rotación. Ahora, veamos un momentito la representación matricial de nuestro tensor de esfuerzos de Cauchy. Es una matriz cuadrada de 3×3. Discutimos en un video anterior por qué esta matriz es simétrica, lo cual quiere decir que este elemento de aquí se repite acá, este elemento de aquí se repite aquí, y este elemento de acá se repite acá. Entonces es cuadrada y es simétrica. Y sus valores son reales también. Una manera de pensar en esto es que si yo construyo efectivamente este cubito y yo tengo un instrumento suficientemente bueno, yo puedo medir en newtons por metro cuadrado cuáles son las componentes de estos esfuerzos que yo tengo en cada uno de los casos. ¿Sí? Yo tendré una componente normal que puedo entender como un esfuerzo de compresión o de tracción sobre cada una de las caras, y tengo esfuerzos cortantes que son simplemente fuerzas laterales sobre las caras. Entonces, en los casos físicamente relevantes, estos esfuerzos son reales en el sentido de que los puedo medir. Entonces, nuestra matriz correspondiente al tensor de esfuerzos de Cauchy cumple con estas propiedades del teorema de descomposición espectral, y podemos pensar que esto que estamos buscando de una base que se obtiene como una rotación nos da la propiedad de que los esfuerzos cortantes o los esfuerzos de cizalla sean cero y tengamos solamente unos coeficientes lambda que nos indican cuál es la magnitud de los esfuerzos normales en cada una de las direcciones. Ahora retomemos una ecuación que escribimos un poquito más arriba y hagamos un pequeño desarrollo para reforzar este punto. Teníamos la condición que estamos buscando escrita de esta manera. Entonces expresemos este tensor de esfuerzos de Cauchy en esta base. Resolvamos el producto punto que está aquí. Ese producto punto es una delta de Kronecker porque la base tilde es producto de una rotación sobre una base ortonormal y cartesiana. Esta ecuación nos dice, tengo un elemento de la base I expresado como una combinación lineal de la misma base. Eso solamente es posible cuando la combinación lineal consta de un solo elemento y ese elemento es justamente el elemento de la base I por la independencia lineal de la base E tilde. Esto quiere decir que esta sigma IN debería ser cero en todos los casos donde I sea diferente de N. Y en el caso donde I es igual a N, el elemento NN, no la traza, sino el elemento NN, debe de ser igual al lambda n. Escribamos eso. Que es de alguna manera lo que ya hemos dicho varias veces. Los elementos fuera de la diagonal del tensor de esfuerzos
en el espacio descrito por esta base rotada son 0. Y los elementos sobre la diagonal de este tensor de esfuerzos de Cauchy, descritos en esta base tilde, son estas lambdas que nos dicen justamente el valor de la t. Lo escribo aquí solamente para recordarlo. Finalmente, a los valores lambda i, ya en este contexto, los llamamos esfuerzos principales, y a los vectores propios correspondientes se les llama planos principales. Desde luego, al denotar una superficie mediante un vector, estamos pensando que la superficie es ortogonal a este vector. Este video podría terminar aquí y yo creo que estaría muy bien. Sin embargo, hagamos un pequeño desarrollo adicional en la base original, solamente para ilustrar cómo se ve esta condición en esta base. Tenemos la condición escrita de esta manera y expresemos estos elementos de la base nueva en términos de la base original. Sustituimos aquí, ponemos el tensor de esfuerzos de Cauchy expresado en términos de la base original. Y del otro lado, otra vez este elemento lo expresamos de esta manera. Ok. Resolvemos este producto punto que está aquí. Renombramos los índices, nada más para poder deshacernos de este señor que está acá. Ahora sí, tengo un escalar multiplicado por un vector, indexado con la j, y también de este lado tengo un escalar multiplicado por un vector, indexado con la misma j, entonces los escalares deben ser iguales. Opero la delta con esta sigma. Ahora voy a aprovechar la propiedad que tienen las matrices de rotación como esta. Lo que esto quiere decir es una matriz en producto con su traspuesta es igual a la matriz identidad, lo cual quiere decir que la matriz inversa es igual a la matriz traspuesta. Entonces voy a multiplicar por la matriz traspuesta de este lado. Esta es una delta, como acabo de decir. Aprovecho este punto para escribir aquí esto con una delta de Kronecker también. Si ustedes quieren, se puede ver haciendo la operación desde aquí hacia arriba. Opero esta delta de aquí con esta sigma. Y esta de aquí la escribo como el elemento ni de la traspuesta. Entonces, esto que está aquí se puede leer como una operación entre matrices. Desde luego, la matriz correspondiente a este lado izquierdo es la representación matricial del tensor de esfuerzos de Cauchy. Luego, esta matriz de aquí representa una rotación. Esto que está aquí en medio es una matriz. En principio, sería una matriz identidad si no tuviera esta lambda que está aquí. Es decir, los elementos fuera de la diagonal son 0 y los elementos de la diagonal para la delta son 1, pero multiplicados por la lambda correspondiente me quedan lambda 1 aquí, lambda 2 acá y lambda 3 acá.
Y esta matriz de acá también corresponde con una rotación. La rotación que yo había considerado originalmente corresponde con esta matriz de aquí. Entonces, esta traspuesta de acá es la rotación inversa. Entonces, en la base original, el tensor de esfuerzos de Cauchy lo podemos expresar como un producto de tres matrices. Una cierta rotación inversa, luego el tensor de esfuerzos de Cauchy en la base rotada, que resulta ser diagonal, lo cual quiere decir que solamente tiene esfuerzos normales sobre las caras que corresponden a las direcciones obtenidas de esta rotación, y luego la tercera matriz es la rotación misma.